la presión arterial casi en el primer trimestre, no es ya en el segundo, ya trata a la mitad, o sea, hasta las 14, 15 semanas ya empieza ya casi a regularizarse. Disminuye la presión arterial generalmente porque disminuye la resistencia vascular por efecto de la progesterona. Y en el tercer trimestre la presión arterial se eleva, pero no se eleva por encima de lo normal, de lo normal de la paciente. Si ya se eleva por más de lo normal que era su presión, ya se tornaría una presión arterial patológica, que ya sería otro tipo de complicación de la gestación. O sea, si la paciente tenía 110,70, va a regresar a 110,70, va a estabilizarse así. Los cambios aquí, ¿qué cosa es esto? Los cambios hematológicos. El volumen sanguíneo, el volumen sanguíneo materno aumenta de 40 a 45% y más desde la segunda semana, del inicio del segundo trimestre hacia las 28, 29 semanas. La concentración de hemoglobina y el hematocrito, por lo tanto, porque hay mayor cantidad de plasma, entonces va a ser, aparentemente va a haber una anemia fisiológica. ¿Por qué? Porque la cantidad de eritrocitos no van a aumentar como la forma de lo que hay, el aumento del volumen sanguíneo, va a haber discretamente una dilución. Y ahí generalmente en la gestación debemos considerar patológica cuando la hemoglobina está por debajo de 11. Ahora el metabolismo del hierro es muy importante. Este metal es el metal más importante durante la gestación. El requerimiento del hierro en el embarazo alcanza de hasta 1000 miligramos en total. ¿Ya? ¿Cómo se reparte estos miligramos? 300 miligramos se transporta de manera activa en el feto y la placenta. 200 miligramos se va a eliminar normalmente, se lo vas a eliminar por la vía digestiva. Y 500 miligramos se usan en el incremento del volumen total de los eritrocitos circulantes. ¿Ya? O sea, 500 va a ser para el normal, evolución de la paciente por la gestación. 200 los vamos a eliminar y 300 generalmente van a van a irse en forma activa hacia el feto y la placenta. La cantidad de fierro absorbido en una dieta junto con el extraído de las reservas es insuficiente. Por eso que durante la gestación tenemos que dar suplemento de fierro. Todas las pacientes, por más que tengan fierro normal, una hemoglobina normal, y también tenemos que ver cómo está la ferritina, tenemos que hacerle un incremento de fierro desde el inicio. Ahora, ¿cómo dar el fierro? El fierro se aconseja no dar en el primer trimestre por el efecto que tenga, el efecto este, nocivo a veces del fierro cuando está en demasía, siempre y cuando la paciente no sea anémica. Pero si es una paciente que empezó su embarazo con anemia, tendremos que darle, sopesando las complicaciones que da el fierro en el primer trimestre. Incrementa más las náuseas, va a haber acidez gástrica, y entonces eso le va a complicar más a la paciente. Por lo tanto, si tenemos una paciente que ha tenido una hemoglobina de 11 o 12 y que tiene un nivel adecuado de ferritina, pues no es necesario darle el fierro, y recién le daremos después de las 12, 14 semanas. La función inmunológica, entonces vamos a ver qué es lo que es. Va a haber los leucocitos que van a aumentar. En el trabajo de parto inclusive aumentan, y en el puerperio inclusive puede llegarnos hasta 25.000. No nos alarmemos, que no es un problema de infección, es una reacción normal de los leucocitos. A esto se llama no leucocitosis, sino le llamaríamos una leucosis.
los granulocitos y los linfocitos T y el CD8 es mucho mayor, junto con una disminución concomitante del porcentaje de monocitos y de los linfocitos de C4. Eso va a haber el porcentaje van a disminuir un poco. La fosfatasa, tenemos que la fosfatasa alcalina de los leucocitos, la proteína C reactiva y la velocidad de eritrosedimentación y los factores C3 y C4, el complemento, aumentan durante el embarazo. Eso lo van a favorecer, todos estos productos, todas estas sustancias van a hacer que proteger a la madre para evitar alguna enfermedad que le puede venir en esta etapa de su vida. La coagulación, hay un aumento de los procoagulantes, el fibrinógeno, las plaquetas, el factor 8 y la reducción de los anticoagulantes naturales. Por eso que la primera causa de una trombosis es la gestación. Una primera causa que nos puede producir una trombosis es la gestación. Por eso siempre cuando hagamos un examen clínico a una mujer gestante debemos examinar los miembros inferiores porque tienen una mayor cantidad, una mayor posibilidad de dar trombosis. Y no solamente trombosis venosa, sino a veces dar trombosis a nivel central. También aumenta la fibrinolisis, por lo que hay que un recambio neto elevado de los factores de la coagulación. Siempre cuando durante nuestra evolución del control prenatal debemos evaluar, aunque sea durante el tiempo, 3 veces los factores de la coagulación. Y también va a haber el factor hipocoagulante radica disminuye el sangrado del parto, pero el inconveniente es el riesgo elevado de la enfermedad tromboembólica. Va a aumentar el riesgo la tromboembólica y más durante el parto o inmediatamente por parto o inmediatamente después de una cesárea. Se puede incrementar esta trombosis y puede haber una enfermedad tromboembólica. El aparato urinario, como todos sabemos, ya también va a haber por compresión a nivel del crecimiento del útero sobre los uréteres, va a producirse a veces una compresión a ese nivel y va a haber hidronefrosis fisiológica que determinada la gestación va a desaparecer. La longitud de los uréteres generalmente se hacen discretamente más grandes. La filtración aumenta en casi un 50%. En algunas pacientes vamos a encontrar glucosuria. La creatinina generalmente es más baja, no es igual que la creatinina en una mujer no gestante. La creatinina debe ser por debajo de 7 durante el embarazo, ideal de hasta 5, ¿ya? Pero ya después de 7 ya debemos estar teniendo cuidado de que esa paciente se puede estar comprometiendo los riñones. La mujer aumenta el deseo de orinar en la noche, la orina se diluye más porque a mayor cantidad por el incremento de la absorción de agua de todo el organismo, entonces va a aumentarse y esa dilución se va a ver más, va a ser más evidente durante en la orina. Aquí, por ejemplo, vemos en esta radiografía, vamos a ver que en el séptimo mes, vamos a ver, tenemos ahí unos ureteres más gordos, como si hubiera una hidronefrosis, como si hubiera una retención, porque el útero comprime los ureteres. A la mitad del embarazo lo hace con más frecuencia y originando su dilatación y una elongación para compensar ese tipo como si estuvieran estancados esos uréteres para eliminar todo lo que es la orina. Los cambios renales
cambia el riñón aumenta generalmente un centímetro más, se dilatan uréteres, hay una función renal, la tasa de filtración y el plasmático renal aumenta en un 50%, como les dije ya. Disminuye el umbral del bicarbonato, por lo tanto va a haber un mantenimiento de la acidosis de la ácido base, y aquí va a tener mucha importancia la progesterona estimulando el centro respiratorio. Hay una osmolaridad alterada. Vamos a tener y hay una relevancia clínica. Todo esto de acá, estas modificaciones nos va a llevar a una relevancia clínica, pero que no nos debemos asustar. El tamaño que aumentó 1 centímetro vuelve a ser normal después del parto. Parece que fuera simplemente como un edema, ¿no? Que determina o como una elongación de los glomérulos, ¿sabes? Después de la gestación va a regresar a su parte normal. Los uréteres, como hay dilatación étnica, bueno, ya les expliqué que puede haber una confusión como si hubiera obstrucción, un cuadro obstructivo. La creatinina disminuye durante la gestación normal por debajo de 0,8. Yo les dije que 0,7 ya tenemos que parar las orejas. El bicarbonato también va a disminuir a 4,5 mil equivalentes por litro. La presión parcial del oxígeno disminuye. La presión parcial eh, representa una retención de CO2. La osmolaridad sérica disminuye también, y todo eso es producto por el efecto mismo de la compresión del producto de la gestación sobre el sistema de los uréteres. La vejiga, para compensar la menor capacidad vesical debido al crecimiento del útero y la hiperplasia del músculo, el tejido conectivo, la longitud uretral absoluta y la función aumenta de 6 a 0,7 y de 4 a 8 mililitros respectivamente. O sea, la longitud de la uretra aumenta hasta 4,8 mililitros respectivamente. Además, para conservar la continencia, la presión intrauretral máxima aumenta de 70 a 93 centímetros de agua. Sin embargo, la mayoría de las mujeres experimentan incontinencia en el embarazo. Generalmente todas las mujeres pierden orina durante la gestación por rebosamiento. A pesar de que aumenta esta presión intrauretral, que sepa hacer para como si contener la orina para no perderlo, pero por la presión aparente del crecimiento del útero hace que estas mujeres como consecuencia tengan incontinencia urinaria, que va a pasar después del parto. El aparato digestivo, el estómago y el intestino son desplazados son desplazados por el crecimiento del útero, es bien lógico. Va a haber mucha pirosis porque el cardia se relaja, va a haber mucha presión a nivel de esófago, y eso va a producirse la pirosis, ¿no? Puede haber presencia de lépulis, que es un edema focal a nivel de las encías, por eso que se le recomienda a las pacientes que acudan al dentista. Le van a aparecer las hemorroides por la presión que produce el útero sobre los vasos hemorroidales y todo ese sistema a ese nivel. Entonces va a haber hemorroides que se van a complicar. El vaciamiento gástrico en la gestación se hace mucho más lenta, por eso que la paciente no debe acostarse inmediatamente después de comer, tiene que estar caminando un poco, porque eso le va a complicar también por la misma compresión, por el mismo desplazamiento del estómago que se hace por el crecimiento del útero. El hígado, el diámetro de la vena porta y su riesgo sanguíneo aumentan, va a aumentar a nivel de la vena porta.
La fosfatasa alcalina se puede elevar hasta 1.5 veces en su valor normal. No nos asustemos si encontramos una fosfatasa alcalina por encima de lo normal. Eso es por producto de la misma gestación. Las proteínas, las gamma globulinas y la albúmina y la actividad de la colesterasa disminuyen. La albúmina, como saben, la albúmina va a disminuir por el efecto que va a consumir el fetito para la producción del mismo, ¿no? Entonces, eso se va a ver repercutida si hacemos un examen de sangre. La vesícula biliar, la contractilidad de la vesícula biliar disminuye, por lo tanto, si hay mayor retención de bilis, y disminuye también su contractibilidad, y va a haber un depósito de bilis, y eso va a condicionar en algunas pacientes inclusive aumento, inclusive cuadros litiásicos, cuadros de cólicos biliares, ¿no? Va a producir en algunas pacientes. Y en aquellas pacientes que tienen algún problema de litiasis, va a tener mayor cantidad de sintomatología durante la gestación. En la piel y anexos. La piel y anexos durante la gestación, por el mismo hecho de que va a crecer la cavidad del útero, la piel que más repercusión tiene es la piel y la pared abdominal. Va a haber inclusive hasta una diastasis de rectos por el peso mismo del útero. Va a haber pigmentación a nivel de casi todo el cuerpo, de la línea alba hacia una línea nigrens, a nivel de axilas, a nivel de mamas, a nivel de la cara, que es ahí el melasma, se va a ver aumentado. ¿Por qué? Porque parece que se incrementa el efecto de los melanocitos. También durante la gestación van a aparecer las famosas arañitas, que van a haber cambios vasculares y va a haber angiomas pequeños durante la gestación. Algunos de estos se quedan y algunos van a desaparecer. La pigmentación de la piel sí desaparece después de la gestación. Aquí vemos la mama, que ven la cantidad a nivel de las areolas, generalmente es el mayor aumento de la coloración. ¿Qué cambios produce la mama? En la mama, en los primeros meses del embarazo, es una sensibilidad muy marcada. Las pacientes sienten que ese dolor, que inclusive con la puesta de la ropa, les va a doler. Va a haber una masodinia marcada. Después del segundo mes, las mamas aumentan de volumen, los pezones se toman más grandes y se ponen eréctiles, y se van a incrementar su coloración. Después de los primeros meses se puede extraer calostro. Hay mujeres que a las 20, 25 semanas están ya eliminando calostro. Las areolas se hacen anchas y se aprecian las glándulas de Montgomery. Alrededor acá no lo podemos ver, porque alrededor baby puntero, ¿no? Alrededor del pezón vamos a encontrar a unas glandulitas que son las glándulas de Montgomery, que se van a aparecer durante esta etapa en las mamas. ¿Me escuchas, Sebastián? Sí, doctor, Sebastián, sí se le escucha, sí se le escucha. ya, perfecto. Eh, La mayor, que por cambios de qué dice acá, a ver, espérate, está muy arriba, hay cambios, no sé qué dice, vamos a ver. La mayor parte del incremento el peso, cambio de la masa corporal, del peso de la paciente. La mayoría de las partes, la mayor parte del incremento del peso es atribuible al crecimiento del útero y del mismo producto. También hay un aumento del líquido amniótico por la cantidad que se produce, aumento de las mamas y ahí vamos a aparecer placenta, y todo eso va a incrementar en el peso de la madre. El incremento del peso promedio en el embarazo es de aproximadamente 12.5, y este valor se ha mantenido constante en todos los estudios desde el tiempo, desde el 1991 hasta la última vez que hicieron una investigación por Gebel,
en el 2016. Se dice que ese incremento del peso es normal, va a aumentar por la placenta, por el edema mismo normal que se produce, por el líquido amniótico, por el incremento del peso de la mama, va a ser normal. Otra causa del aumento del peso en el embarazo se atribuye al incremento del agua celular, que es normalmente se produce, hay depósito de la grasa y proteínas que son las llamadas reservas de la madre, reservas con lo que tiene que alimentarse ella y alimentar a su bebé. La demanda total adicional de energía durante el embarazo normal es aproximadamente de 77.000 kilocalorías, según la OMS del 2004. Es, Esto se estratifica como 85, un ratito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Ya, pensé que eran ustedes que me llamaban. Aumenta la totalidad adicional de energía durante el embarazo normal, que es aproximadamente 77.000 kilocalorías, según la Organización Mundial de la Salud del 2012. Esto se estratifica, dice, como 85, 285 y 475 kilocalorías durante el primer día se aumentaría 85 kilocalorías. En el segundo trimestre, 285 kilocalorías. Y en el tercer trimestre, 475 kilocalorías por día. Eso sería el incremento de las calorías durante el embarazo, durante la evolución. No se necesita la misma cantidad de calorías en el trimestre es igual, van a ser en el primero es diferente, en el segundo es diferente y en el tercero es diferente. De acuerdo a cómo va aumentando las necesidades y los requerimientos del crecimiento y de la evolución de la madre, van a cambiar la cantidad de requerimiento de kilocalorías. Acá la ganancia de peso. Se dice que la ganancia de peso está 17 gramos por día en el primer trimestre, en el segundo trimestre 60, en el tercero 54. El depósito de proteínas en el primer trimestre aparentemente no hay nada, en el segundo trimestre 1.3 y el tercer trimestre 5.6. Este es un cuadrito que yo lo saqué de Williams, por favor, léanlo y estudienlo, es muy importante. El metabolismo del agua. Se produce una retención de agua mediada por una disminución de la osmolaridad plasmática. Tenemos entonces osmolaridad plasmática. Es hasta de un 10 miliosmol por kilogramo por reajuste de los umbrales para la sed y la secreción de la vasopresina. Parece que hay una mayor cantidad de secreción de la vasopresina y va a aumentar la sed y por lo tanto va a haber un aumento del el consumo de agua y eso nos va a hacer como condicionante que se produzca una retención de agua por la disminución de la osmolaridad plasmática. La misma cantidad de agua adicional que una mujer promedio acumula durante el embarazo normal es de casi 6.5 litros durante el embarazo. O sea que si termina la gestación, estos 6.5 litros, que más o menos es un equivalente de 6.5 kilos, lo va a desaparecer. Se puede apreciar edema en una paciente, vamos a ver de repente con edema de tobillos y piernas por aumento de la presión venosa debajo del útero por oclusión parcial de la vena cava. Esto es generalmente cuando vemos una mujer que tiene un edema de miembros inferiores, debemos invitarle que descanse en decúbito lateral de tal manera, izquierdo, de tal manera de que no haya que no produzca una compresión de la vena cava y que tenga como consecuencia ese edema, como vemos a esas pacientes que ya en el sexto, séptimo mes están como elefantitos con las piernas. Antiguamente se creía que eso era condicionante para una preeclampsia, pero se ha visto que no. El metabolismo de las proteínas, los productos de la concepción y el útero y la sangre materna son ricas en proteínas. Si no hay proteínas,
pues no va a haber un buen desarrollo del producto de la gestación. A término del feto, la placenta más o menos va a pesar unos 500 gramos y contiene cerca de 500 gramos de proteínas. Otros 500 gramos se añaden al útero como proteínas contráctiles, o sea, al nivel muscular, a las mamas y a la sangre como proteínas plasmáticas y, y hemoglobina. Son más o menos la cantidad de proteínas que van a requerir entre las mamas y la placenta durante la gestación. El metabolismo de los carbohidratos. El embarazo se caracteriza por una hipoglicemia. Las pacientes en la mañanita vamos a encontrar con una hipoglicemia. Por eso las gestantes a media tarde o a medianoche o en la media, como a las 10 de la noche deben consumir algo para que no les lleven a llegar a ser hipoglicémicas, pero de tal manera que deben consumir cosas que no sean, que no tengan carbohidratos. Esta respuesta es compatible con un estado de resistencia periférica a la insulina inducida por el embarazo. En el embarazo parece que hay una resistencia a la insulina y eso va a producir ese tipo de que en la mañana tengamos una hipoglicemia. Esta resistencia periférica está mediada por la hormona como el lactógeno placentario, hormona placentaria del crecimiento, el cortisol, la progesterona y los estrógenos. Todo esto conlleva a que haya un conglomerado de ese tipo de productos para que la paciente en las mañanas de toda manera va a tener hagan un cuadro de hipoglicemia. Acá vamos a ver, mira, en la mañanita cuando amanece vamos a tener un pico altísimo de la insulina. El azulito es la insulina, pero la glucosa va a estar baja. 80, a veces puede llegar, inclusive hay algunas que llegan por debajo de 80, van a mantenerse la glucosa y después va a ir aumentando, ¿no? Es en una mujer que está en ayunas. Después de la comida se va a hacer la inversa y ya va a producirse durante, dice, cambios diurnos en la glucosa va a ir aumentando y nuevamente ya la insulina se van a ir manteniendo. Eso miren la diferencia. Quique, miren la diferencia en una mujer no embarazada y entonces en la mujer embarazada. ¿Ya? Los picos de la glucosa de la glucosa se van a mantener bajo y de la insulina va a ser más altas. Y que los lípidos, ya termina, en 10 minutos termina. Ya, aumenta la concentración de lípidos plasmáticos. Esta grasa se almacena en los sitios centrales y periféricos. Hay un almacenamiento de grasas. Va a haber a nivel del abdomen, a nivel de axilas, a nivel de muslo, donde se va a acumular la mayor cantidad de grasa. En las etapas posteriores del embarazo, conforme aumenta las demandas fetales, la reserva de la grasa materna va a moderarse, va a equilibrarse. Aquí es muy importante la leptina. La leptina es una hormona peptídica secretada por el tejido adiposo que regula la grasa corporal y el gasto de energía. La leptina va a actuar, si tenemos un déficit de leptina durante el embarazo, vamos a tener complicaciones para el mantenimiento del metabolismo de los lípidos. Generalmente la leptina es una hormona que debemos tenerlo muy en cuenta, es muy importante, es una hormona que recién aparentemente se ha descubierto y hace que inclusive pacientes con déficit de leptina va a haber inclusive problemas de fertilidad. Se mantiene el metabolismo de los electrolitos y los minerales, como lo veo ahí, ya se retiene siempre el equivalente de sodio, 300 de potasio, las cifras séricas de calcio y magnesio van a disminuir y se produce un requerimiento notoriamente aumentado de fierro, como ya les dije. El fierro
es el metal, es el elemento que debemos, que es el mineral que debemos darle a la paciente porque va a tener un mayor consumo. En el consumo, en la hipófisis, tenemos que los estrógenos y la progesterona placentaria tienen efecto inhibidor para la GnRH de la FSH y la LH. Va a ser inhiben para que se produzca, para que haya una ovulación, o sea, prácticamente como si lo bloqueara. En el primer trimestre se produce principalmente en la hipófisis para que después ser secretada en mayor proporción por la placenta. Al principio va a producirse a nivel de la hipófisis. Luego tenemos otro compartimento que es la placenta, que te va a producir ese tipo también de hormonas que la GnRH, la FSH, la LH se va a producir también a ese nivel. Y va a empezar a producirse lo que es a incrementarse los niveles de prolactina para producir va a estimular a nivel de las glándulas mamarias para producir la lactancia. La tiroides, va a haber un incremento del tamaño de la tiroides. A veces hay alteraciones de los niveles de la tiroides, aumenta y hay que tener mucho cuidado porque algunas pacientes van a tener inclusive cuadros a veces de hipertiroidismo. Durante la sexta y novena semana, la T4 aumenta. Y generalmente hasta semana y la T3 va a inclusive incrementarse después de la semana 18. Hay que tener cuidado y conocer esto para no confundirnos con cuadros tiroideos patológicos. La paratiroides, que es importante para el esqueleto que madure, el calcio necesario para el crecimiento fetal, y la lactancia puede obtenerse a partir del esqueleto materno, por eso debemos hacer un incremento de calcio para que la madre no se desgaste, porque si no va a terminar desgastándose. El calcio hay que darle nunca junto con el fierro, siempre distante, porque entre los dos no se entienden, se van a bloquear uno del otro. La paratormona, tenemos que los decrementos de calcio plasmático estimulan la liberación de la paratormona para aumentar la resorción ósea. Por eso es que debemos darle para que no se produzca osteoporosis, por ejemplo. La calcitonina tiene una función opuesta a la paratormona y a la vitamina D, por lo que se eleva para proteger la calcificación esquelética de la madre para evitar que se produzca todos los embarazos terminaríamos con una paciente osteoporótica. Menos mal que la calcitonina va a equilibrar ese desgaste. A nivel de las suprarrenales tenemos la concentración de la aldosterona, después la CTH, el sulfato de hidroepiatosterona que va a disminuir en consecuencia de una mayor depuración hepática. La aldosterona y la testosterona aumentan debido a la mayor depuración causada por la globulina unidora a las hormonas sexuales para que sean convertidas y estradiol en la placenta. Estas hormonas van, tanto la aldosterona y la testosterona van hacia el nivel de la placenta y ahí se va a producir lo que es el estradiol en la placenta. Tenemos que la CTH y el cortisol van a aumentar. Las pacientes pueden tener una mayor cantidad de estrés durante el embarazo. El centro de la gravedad de las pacientes van a variar. Mira, en una paciente que no está embarazada, está derecha, en la conforme va aumentando el embarazo, cambian la posición de las articulaciones coxofemorales, va a variar, se produce una lordosis progresiva, las pacientes van a empezar a quejarse de dolores de espalda, porque esto es normal, por el mismo, para compensar, para no caerse las pacientes, el organismo se compensa con facilidad. Hay mayor laxitud, los ligamentos se tienden a ser más flexibles.
Los huesos y los ligamentos pueden presentar adaptación, hay mucha relajación, pues, piensan adaptarse. Vamos a ver que a nivel de la sínfisis del pubis va a empezar a prepararse para el momento del alumbramiento, del parto mismo. Ahí, con esta parte es lo que estamos terminando, lo que es los cambios fisiológicos que se van produciéndose en la madre. Ahora voy a hablar de una patología que se presenta durante la gestación, que es la que más va a haber, a haber cambios, generalmente es en en el primer trimestre del embarazo, que es la hiperemesis gravídica. Y es una de las complicaciones eh, que se produce casi en un buen porcentaje de pacientes, llegando a la hiperemesis gravídica. Normalmente las gestantes tienen emesis gravídica, pero no hiperemesis gravídica. Ya cuando ya se produce una hiperemesis gravídica, ya es de cuidado. La hiperemesis gravídica se presenta de 0,5 a 2% en las gestantes. Doctora, ¿Ya no se escucha? no, no, sí se escucha, pero queda 1 minuto con 37 Ya, segundos la en hora que realidad. calman, yo voy a hacer que te lo cambie. Ya no se preocupen. Ya, no se preocupen. La hiperemesis gravídica es el aspecto más grave de las náuseas y vómitos durante el embarazo, y va a haber una suma eh, eh, que va a haber todo el día, y va a haber una intolerancia a la ingesta. Además, esta situación conlleva una pérdida ponderal de peso, deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas. El diagnóstico es simple, siempre, siempre por exclusión. Siempre tenemos que pensar que esa paciente está en hiperemesis gravídica cuando veamos descartar otro tipo de patología. Voy a cambiar el Zoom, por favor, ¿ya? Está bien, doctora. Doctora.